están? Les saluda Iván Camarillo desde este marco incomparable que es la Cineteca Nacional, teniendo como fondo una extraordinaria ofrenda, como pueden ver. Y ¿cómo estás, mi querido Raúl? Pues muy bien, bro, aquí pues haciendo otra sesión más y la verdad bastante emocionado aquí con un invitado de lujísimo. No, hombre, el emocionado soy yo, señor. Gracias por invitarme. Invitado de super lujo. Sí, bastante, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Que queden amigo de la casa. Claro, claro. El maestro Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Bien, querido Nico. bien, muy contento de estar aquí contigo, Iván, con Raúl. Gracias de Muchas veras gracias, por invitarme. Muy contento de estar en la Cineteca. Además, hacía más de año y medio que no venía yo a la Cineteca Nacional. Exactamente, es lo que estábamos comentando, ¿no? Has estado guardadito. He estado bastante guardadito. He evitado ir al cine. Confieso que, aunque ya volví a la Cineteca hoy a grabar con Raúl y con Iván, no he vuelto a una sala de cine todavía. Y además preguntándome mucho por cuando pase todo esto, si es que pasa todo esto, porque no estoy seguro de que todo esto vaya a pasar, ¿qué vamos a seguir haciendo o qué no vamos a seguir haciendo? Yo le decía a Iván hace rato, pues yo no me veo volviendo a ver una comedia romántica en una sala de Cinépolis. O sea, yo creo que, o una película de acción en una sala de Cinemex, yo creo que eso no va a volver a suceder nunca. Yo no me veo yendo a todas las películas de la muestra. Bueno, eso ya no lo hacía yo hacía muchos años, pero de joven lo hice mucho. Ya llegarán. Ya llegarán a cuando la vida no da para ver todas las películas de la muestra. Pero sí creo que nuestro consumo del cine cambió de manera muy importante. Y creo que a partir de eso, toda la lógica de producción y de exhibición de la industria cinematográfica también va a cambiar. Entonces estoy bastante fascinado de todo lo que veo, pero además, así como ahorita les hablo del cine, se los puedo hablar de las oficinas, de la literatura, de la política, de la sexualidad, de la alimentación. Es decir, todo ha cambiado mucho y no sabemos hacia dónde, y eso me tiene fascinado. Claro. Sí, claro. Bueno, realmente también ahorita ya todo lo tenemos a la mano, ¿no? O sea, en la web, o sea, toda la información que tú quieras buscar, encontrar, investigar, lo que sea, como bien dices, de literatura, de cine, de lo que sea, pues lo tienes a la mano, como dices. Y bueno, creo que sí, en todas las personas cambió algo con esta pandemia, sí o sí. Sí, pero fíjate qué buen ejemplo acabas de poner con esto de todo lo tenemos a la mano. Más o menos, es decir, yo le estaba confesando a Raúl y Iván antes de entrar a cuadro mis cosas inconfesables que les voy a confesar a ustedes también. Yo en la pandemia pues me hice de un VPN. ¿Qué es un VPN? Es un Virtual Protocol Network, es decir, es una chingaderita que permite engañar a Internet y que Internet crea que uno está en París o en Houston o en Dubái o en Barquisimeto, cuando en realidad está uno aquí. ¿Para qué? Para acceder a contenido que no está disponible aquí. ¿Por qué no está disponible aquí? Por un problema de derechos de autor. Y hay un asunto, es decir, yo estoy pagando los derechos, pero no crean que consumo contenido pirata. Yo estoy pagando los derechos por el contenido que consumo en Criterion Collection o en YouTube o comprando ebooks en Fnac. Nada más que estoy pagando los derechos franceses o gringos o ingleses o rusos en lugar de pagar los derechos aquí. Creo que hay un problema de legislación internacional autoral que la pandemia nos debe llevar a revisar para que no ande yo haciendo trampa, que no es trampa, porque sí termino pagando. O sea, sí al final acabas pagando, claro. Sí, pero hay un loop legal que está beneficiando pues, al señor que hace los VPNs, que se está aprovechando de una laguna legal. Ahora, tenemos todo a la mano. A ver, otra pregunta, y esta ya va más del lado sociológico. A mí no me gustaría en este momento tener 17 años, digo, no me gustaría por ninguna razón tener 17 años, se sufre mucho. Pero pues, ¿cómo hará uno amigos a los 17 años ahorita? ¿Cómo ligará uno a los 17 años ahorita? ¿Cómo se organizará? O sea, ¿cómo se fundará una ONG o un partido político? No, pues es que eso pues son cosas que uno hacía en los cafés, en los bares, en los patios, en las cantinas, en los cines. Claro. No es una cosa. Entonces, yo creo que sí están cambiando cosas y que no tenemos idea. Muchas para bien, y yo estoy feliz. O sea, tener 46 años sin vivir encerrado con Criterion Collection y un VPN es una maravilla. ¿no? Sí, pero no sé, a los 17 yo querría eso. Entonces, yo creo que estamos en un momento raro. También muchos estudiantes, ¿no?, que se están perdiendo estar en sus campus, instalaciones, etcétera, ¿no? Pues, yo no me imagino haber vivido estas clases en línea, por ejemplo, ¿no?
y para los maestros también del otro lado, dar conferencias, clases, pláticas y que de repente te apaguen la cámara, no sabes si te estás Se te va la escuchando luz, o no, imagínate. Imagínate. Eso es muy interesante, lo que comenta Sí. Nicolás, porque creo que sí ya se perdió mucho la sensibilidad de frente a frente, del aquí en corto, lo que sea, ¿no? Ir a la escuela, ir a un bar, echarte un café con un amigo, porque ahora la excusa puede llegar a ser la pandemia, ¿no? Es una excusa maravillosa Sí, para los claro, que odiamos sí. salir. Ah, sí, definitivamente. Y aparte, pues también te pones a pensar en la parte, como bien dice, psicológica, ¿cuál es el impacto que le causa a las personas pues el estar pues, encerrado, ¿no? Porque muchas veces no estás encerrado solito, sino bajo el mismo techo con una o dos o tres o quién sabe cuántas más personas. Y eso también, pues en el día a día 24/7, pues va generando ahí por el espacio. Pero déjenme También, hacerles ¿no? una pregunta yo a ustedes. ¿Ustedes tienen hijos? No, yo Sí. no, todavía no. Ok, ¿y cómo se vive con hijos la pandemia? Es que yo no tengo hijos. Es toda una controversia porque, por ejemplo, en dispositivos, si tú también quieres utilizar uno, el otro está haciendo tarea. O sea, ¿cuántos hijos tienes? ¿De dos, qué edad? Dos. ¿Y de qué edad? Aquí está uno de 21 Anda. y otro de 18. Y es una convivencia pues muy, muy ruda en ese sentido para cuando quieres utilizar tú, por ejemplo, un dispositivo y el otro está haciendo tarea y todo. Pero en la perspectiva de ellos es caótico, ¿no? No entienden muchas cosas en este tipo de clases, ¿no? De clases virtuales. Fíjense una cosa que me contaba el otro día, y ahí no es un asunto del entorno doméstico ni de los hijos, sino es un asunto empresarial. Un cliente mío, con el que yo tengo mucha interacción ahora por Zoom, ellos estuvieron fuera de la oficina durante mucho tiempo, ya volvieron a la oficina. Y ahora lo que dicen es que les cuesta mucho trabajo trabajar en la oficina, valga la redundancia, porque las oficinas no están concebidas para gente que está en Zoom todo el día. Y el Zoom es una herramienta que ya llegó para quedarse. Entonces, Claro. lo que dicen es que es infernal, es una escandalera, porque en el gran momento, digamos, de la postmodernidad, en donde se decidió que la onda eran las oficinas de plano abierto, ya ni siquiera con caballerizas, sino estas grandes superficies, estas grandes mesas, en donde todo mundo ni siquiera tenía su lugar asignado, sino llegaba y se sentaba. Eso hasta hace 3 años era la onda en las oficinas. Nada más que eso estaba concebido para gentes que estaban sentadas en una computadora, en el Excel o el Word o lo que fuera, y se iban a una sala a tener una junta. Ahora que todo mundo está teniendo Zooms todo el día, es una escandalera improcesable. ¿Cómo van a ser las oficinas? Seguro no van a ser de plano abierto. O sea, es muy posible que volvamos al mundo, si no es que de las oficinas, de los privados, a lo mejor de los cubículos. Es probabilísimo que nunca nos volvamos a deshacer del home office. Yo ya trabajaba desde mi casa desde antes y yo ya lo había hecho porque en algún momento dije, para el trabajo que yo hago, yo no necesito una oficina. O sea, no necesito pagar. Yo tengo una empresa que hace contenidos de comunicación, editoriales, audiovisuales, digitales y escénicos. Pues yo necesito a lo mejor ir a un teatro, o necesito ir a una locación, pero yo no necesito una oficina, ni necesito pagarle a personal de intendencia, a un vigilante, a una secretaria. El asunto se estaba transformando ya desde antes. La pandemia lo aceleró espectacularmente. Entonces, todas esas cosas se están moviendo y es al mismo tiempo fascinante y aterrador. Wow. Sí, pues no sabes los resultados, como bien dices, de ahorita a mañana, un mes, un año, ¿no? Causalmente. Oye, ¿y el teatro cómo va? ¿Estás ahí? Pues a trancas y barrancas, fue difícil volver. Bueno, yo tengo una compañía de teatro junto con mi querida amiga Aurora Cano, que se llama Teatro de Babel. Es una compañía que se dedica a producir sobre todo dramaturgia contemporánea. Nuestro principal producto es DramaFest, un festival que está centrado en dramaturgia contemporánea y en el intercambio internacional con otros países. De hecho, ahora está a punto de arrancar esta edición rarísima de DramaFest, que ha sido a caballo en 3 años, pero medio por Zoom, pero al aire libre, pero ya merito, pero con sana distancia, pero bajo aforo, etcétera.
Y estuvimos pues un año sin hacer casi nada, es decir, la Drama Fest hubiera debido ser todo, es bienal el festival, hubiera debido ser todo en el año 2020, perdón. Eso no fue posible por la pandemia, entonces le pusimos Drama Zoom a esta edición. Drama Zoom la hacíamos con la Federación Rusa. Rusia es el país invitado este año a Drama Fest, cada año se hace con un país invitado. Entonces, bueno, hubo experimentos interesantes que hicimos, desde hacer, más que presentar montajes, porque el teatro por Zoom podría ser otra cosa, yo he visto experimentos interesantes, pero no es teatro, no es cine, no es tele, es otra cosa. Bueno, entonces, haciendo otra cosa, nos interesó, digamos, más bien documentar los procesos creativos de las obras. Entonces lo que hicimos fue presentar Works in Progress que nos hablaban tanto de la obra como de lo que estaba pasando alrededor del montaje de la obra. Eso fue muy interesante. Ahora, eso fue muy interesante, pero cuando tú llegas y le dices a Profest o a la Fundación BBVA, fíjate que estoy haciendo un Work in Progress por Zoom, pues te dicen, pues qué simpático y qué mono, pero ese no es tu entregable. Tú tienes que entregarme unas funciones de teatro, porque tú concursaste por un apoyo y lo tienes, y ahora tiene toda la razón. Entonces, este año volvemos al teatro, a ver qué ya fuera de Drama Fest. Nosotros también producimos obras fuera del festival. Nos tocó cumplir con una segunda temporada de una obra que ya habíamos estrenado antes de la pandemia, que es La Fundamentalista, una obra finlandesa de Juha Jokela con Luis de Tavira y Aurora Cano, dirigida por Ignacio García. Bueno, pues de pronto verla en el Julio Castillo, pues era muy asombroso. Es una obra de 2 personajes, es chiquitita, pero para que nos salieran las cuentas había que hacerla en un teatro del tamaño de Julio Castillo, porque con es un superteatro de 1000 butacas, porque para que con sana distancia tuviéramos el número de espectadores que hubiéramos tenido, por ejemplo, en el Galeón, pues había que hacerlo en ese teatrote. Claro. Pero era muy raro ver una obra de 2 personajes que además tiene, o sea, la construcción escenográfica pues está concebida para los teatros en los que ha estado esa obra. Esa obra ha estado en el Teatro Salvador Novo del CENART, ha estado en la caja negra más chiquita del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la UDG, es decir, pues es una obra chiquita. Entonces de pronto verla extendida a esa cosa, digo, pues claro, se hace, Sergio Villegas es un gran escenógrafo, el equipo técnico es muy bueno, pero de pronto dices, pues está rarísimo esto. Hemos tenido que privilegiar más nuestros formatos al aire libre. La necesidad es lo que te iba a preguntar exactamente, ¿no? Sí. Entonces, pues es raro, es repensar, y luego durante año y medio pues surgieron muchos proyectos que implicaban utilizar la cámara, pero pues no porque le pongas, a ver, de entrada ya estábamos teniendo muchos problemas para definir qué es tele y qué es cine. Eso ya era un primer problema, pues sí, el cine pues así de filmar. Yo me acuerdo cuando yo era joven, entonces alguien decía, voy a grabar una película, le ponías cara de qué ignorante eres, qué vergüenza, que no sepas usar el lenguaje y decir que las películas se filman. Claro, voy a filmar. Pues sí, se filmaban because there was film involved. En un filme, es decir, en una película de nitrato, celuloide, se filmaban las películas. Bueno, pues ahora no se filman, ahora se graban, es decir, casi todo es video. Pero entonces cuando la televisión a 3 cámaras con un switcher está desapareciendo de manera cada vez más acelerada y cada vez más tienes narrativa a una cámara con una sintaxis cinematográfica, con técnicas de iluminación cinematográfica, pues ¿qué es una película y qué es una serie? La pregunta además no es una pregunta nueva. Fassbinder ya se había preguntado eso, Bergman ya se había preguntado eso, Kieslowski ya se había preguntado eso, Greenaway ya se había preguntado eso. Pero esos eran las excepciones. O sea, de pronto pues veías Fanny y Alexander o veías el Decálogo y decías, ¿esto será cine o será tele? Exactamente. Sí, pero ahora ya es todo. O sea, ahora tú prendes Netflix o Prime Video o lo que sea. Entonces, bueno, pues échale ahora el ingrediente del teatro
o de los conciertos. Por ejemplo, me tocó ver en la pandemia el concierto pandémico que hizo Ute Lemper. Yo soy súper fan de Ute Lemper, me encantó verla. Y de pronto lo veía y decía, pues este es un especial como de esos de los 70, sí, en los 70 los Osmond, Donna Summer, o Olivia Newton-John o Kenny Rogers hacían unos especiales de tele que eran unos constructos hechos en foro, con un lenguaje muy teatral, con una narrativa muy televisiva. Entonces de pronto pues veía yo Telemper y decía, pues es el especial de los 70. Un pago por evento. Es un pago por evento de Sí, los sí, 70. sí. Pero de pronto me tocó y iba yo en tono placer culpable y de pronto vi un concierto de Kylie Minogue, también concebido para streaming, y de pronto dije, aquí hay un proyecto de otra cosa, es decir, está hecho en un foro de cine, habilitado a manera de caja negra, con unos recursos lumínicos espectaculares, pero que no son recursos ni de teatro, ni de tele, ni de cine, ni de concierto, y ahí había una exploración de un lenguaje que me hizo decir, o sea, el videoconcierto podría tener su propio lenguaje que estaríamos empezando a desarrollar. Pero todo es pues, muy a trancas y barrancas. Regreso al teatro. Entonces, he visto cosas de teatro que me han gustado, pero la experiencia teatral es efímera, es cercana, es táctil, muchas veces es interpelativa, es decir, te interpela directamente. Pues eso difícilmente va a pasar en el video. Claro. Pero el cine implica todo un trabajo de storyboard, de composición, de cada cuadro, de un lenguaje, de una sintaxis, digamos, que se ordena a partir de escenas, de secuencias, que tampoco va a pasar en un espectáculo de teatro por Zoom. Entonces, pues, ¿qué es eso? Es otra cosa. Y no es mejor ni es peor, es otra cosa. Se está modificando todo, ¿no? Adaptando, sí, algo nuevo. Sí, transformando. Oye, Nicolás, pues nos gustaría saber un poco más de ti, de tu persona, que va a ser ahí un viaje a lo mejor un poquito más largo. Y bueno... Metiendo en el diván. Sí, claro. Nos gustaría saber, o sea, desde tu perspectiva, o sea, cómo visualizas, cómo ves ahorita al ser humano en general, en tus palabras, en todos los sentidos, en cómo se comporta, en el trato hacia sus familias, hacia con amigos, en el trato virtual con las demás personas. ¿Cómo visualizas al ser humano en general? Entonces, es una pregunta que da como varias tesis postdoctorales, pero claro, no, pues es un viajezote. A ver, la voy a contestar de feeling. Yo creo que es un momento en donde hay mucha ira. Es decir, primero, creo que hay ciertas décadas que son puntos de inflexión, puntos de quiebre. Creo que los años 20 fueron eso, creo que los años 60 fueron eso. Creo que esta es una de ellas. Creo que vivimos, como dirían los chinos, tiempos interesantes de esos que a mí no me gusta vivir. A mí me gustan las experiencias que no son de aprendizaje, porque las de aprendizaje son muy cansadas y duelen mucho. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que hay un cambio de paradigma social y cultural importante, en donde pues, lo que está siendo cuestionado es todo el modelo, no solo político, sino social y económico que hemos vivido. Esto es un heredero de la revolución digital, es decir, la revolución digital, el libro extraordinario para quien le interese el tema de Alessandro Barico, que se llama The Game, lo que hizo fue que la gente pudiera decir, yo no necesito a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son los curadores, los críticos, los periodistas, los políticos, los escritores, es decir, los expertos, los que como aquí nuestros ojos venimos a decir, yo tengo un conocimiento y es un conocimiento especializado y yo puedo orientar, digamos, el criterio de personas que no tienen un conocimiento especializado. Eso hoy resulta encabronante para mucha gente, que lo que dice es,
yo no tengo por qué atender tu conocimiento especializado y yo soy libre de decir lo que yo quiero y yo también soy un autor. Y totalmente válido. Sí, nada más que si todos somos autores, entonces ya nadie es autor. Ya, Es claro. decir, es la cacofonía. Todos estamos hablando al mismo tiempo y pensando que nuestro criterio es más importante que los demás y más válido, y estamos, digamos, pensando que el mérito no es un criterio, que el conocimiento no es un criterio, sino el hecho de tener una voz. Y entonces eso da lugar, pues, a entornos como Twitter, en donde, pues sí, la gente dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Sí. Falta de un poquito conciencia, un poquito empatía, ¿estás de acuerdo? Yo También. creo que tiene que ver con muchos cosas. Creo que tiene que ver con procesos educativos y de construcción de ciudadanía que no hemos logrado crear. Pero creo que también tiene que ver con modelos políticos y de participación social que no hemos logrado advenir. Es decir, lo que yo percibo sobre todo, pues es, y eso lo diría yo en grandísima parte del mundo, pues es la ciudadanía no se siente representada por su clase política, no siente que sus intereses estén reflejados en la agenda política, no comprende para qué sirven las instituciones de la democracia, no comprende procesos como el proceso legislativo. Entonces estamos entrampados en una ruptura del diálogo entre unas élites, digamos, que han sido arrogantes, pero que tienen un conocimiento que es útil, valioso y me atrevo a decir indispensable para la sociedad, y un grueso de la ciudadanía que está muy enojado, que está muy indignado, pero que no tiene las herramientas y los mecanismos para generar una nueva forma de gobernanza. Entonces no es un gran momento para el mundo. La pandemia abrió puertas malas y buenas en ese sentido. Fue una especie de pausa y obligó a repensar cosas, pero también es una pausa tan larga y con tantas consecuencias económicas y sanitarias que tampoco ha logrado advenir lo que tiene que advenir. Creo que estamos pariendo, es decir, Todavía seguimos en ese proceso. pues hay un nuevo modelo, hay un nuevo orden social, político, económico y cultural que está adviniendo y que no acaba de ver. Es una reseteada brutal, ¿no? La que estamos Y viviendo. seguimos apretando el botón, ¿no? Y cuando Sí, ves cada ya vez otra más, vez, otra claro. vez y otra vez, ¿no? Sí. Claro. Oye, Nico, y yo te quería preguntar cosas, por ejemplo, ¿cómo desde tu infancia qué te marcó para tus gustos cinéfilos, tus gustos literarios, por el arte, etcétera, en general? Pues yo diría que la libertad y una buena biblioteca y una tele. Es decir, yo viví en una familia muy liberal en términos culturales, es decir, había muchas cosas en la casa y yo tenía acceso a todas, es decir, pues había una buena biblioteca en donde lo mismo pues, estaba... Belleza. Sí, lo mismo estaba Henry Miller, que Las vidas de los santos de Butler, que Sigmund Freud, que novelas de Irving Wallace, que la Biblia, que libros de arte, y pues era, pues ahí está la biblioteca, pues echas un Dale, libro, ¿no? Y agárralo, aparte con curiosidad, supongo también, ¿no? Bastante. con mucha curiosidad, Sí, ¿qué es esto, no? pero nunca se me impidió leer nada. Entonces, pues le digo, fue una formación muy desordenada y muy desopilante, pues. Yo, pues la tele, a mí nunca me dijeron, no veas la tele, Claro. deja de ver la tele. Entonces, pues yo, pues, ¿qué vi? Pues vi todo el Chespirito que quise y todo el Don Gato que quise y todas las películas del noche. Y entonces ahí me tenían viendo Solaris a las 11 de la noche, a los 11 años, un martes, porque pues me la había yo encontrado en la tele y a mí nadie me decía, niño, apaga la tele. Ni horario, ni nada. Ni nada. Y al día siguiente pues me veían viendo a Chespirito con la Chilindrina y igualmente fascinado. Entonces yo creo que hubo mucho acceso a muchos estímulos y yo lo agradezco y lo celebro. Sí, claro. Me dio una formación muy Totalmente. ecléctica, Sí, pero, sí. pero no me gustaría tener otra, pues. Ok. Sí, bueno, también era lo que pues, tenías y había disponible en ese momento de tu vida, ¿no?
también. A ver, les voy a decir, también había, pues mi mamá era periodista, mi padre trabaja en la administración pública, entonces pues había muchos periódicos en la casa, entonces pues llegaba el Nacional, y llegaba La Jornada, y llegaba el Excelsior, y pues había muchas revistas. Puntos de vista Entonces, totalmente llegaba también diversos. el ¿no? Vanidades, llegaba Nexos y llegaba Ciencia y Desarrollo, y pues ahí estaban. Claro, sí, Y luego pues los domingos mi mamá decía, vamos a comprar cómics. Entonces, Wow. sí, era padre. Y ya luego ya de adolescente revistas. Entonces, pues, si yo de niño quería comprar los Super Amigos y Periquita, pues a toda madre. Periquita, sí. Pero qué si de chulada. adulto quería comprar el GQ y el Paris Review también. O sea, es decir, había una idea de mundo que llevaba a que la mayor cantidad de estímulos culturales que yo recibiera serían buenos y había voluntad de discutirlos y de disentir y de no prohibirme nada. Lo Qué agradezco maravilla. Oye, esa enormemente. comunicación, como bien dices, Sí. y discutir de no nada más quedártelo, ¿no? También eso de compartirlo y a lo mejor si tenías dudas de, oye, no entiendo esto, o qué dice, o a qué se refiere, pues también, ¿no? De abrir ese Sí, diálogo. compartir. Era muy padre. ¿Eres hijo único? De mi madre sí, de mi padre no. Mi padre Ok. tiene 3 hijos de su primer matrimonio, Ok. con los que tengo una relación cercanísima y fraterna, y a los que considero mis hermanos, pero con los que no crecí. Ok. Es Claro, decir, sí. el menor de ellos tiene 9 años más que yo. Entonces, o sea, para todo efecto práctico, sí fui un hijo único, consentido, sobreexigido, chantajeado, es decir, exactamente Qué como debe bonito. ser un hijo único. Exactamente. Oye, Nicolás, ¿y qué cosa o qué cosas te motivan a ti para seguir aprendiendo y descubriendo al día de hoy y al futuro? Creo que lo dijiste bien, la curiosidad. Una cosa me lleva a la otra. Es difícil que yo termine de leer un libro o de ver una película o de ver una obra de teatro sin que una referencia, una cita intertextual de ese producto me lleve a otro producto. Se dispara y Claro, entonces sí, una sí. cosa me lleva a Es otra, inevitable. Claro, Sí. a ver, fíjense, murió ahora hace poco Jean-Paul Belmondo, que no es un actor que a mí me gustara particularmente, pero a mi mujer sí. Entonces ahora les digo que tengo el VPN Creative Collection y entonces pues mi mujer, pues ponte algo de Jean-Paul Belmondo. Bueno, pues me pongo algo de Jean-Paul Belmondo. Y entonces, por esos azares del destino, terminamos armándonos un ciclo de un cineasta del que yo solo había visto una película, que era El Samurái, que es Jean-Pierre Melville, que es un director Aso. Sí. Pero pues pasó así de, pues ponte una de Belmondo, pues ¿qué hay? Va, pues esta, pues Melville. ¿Quién es Melville? Ah, pues es el director del Samurái. ¿Cómo no has visto el Samurái? Y de ahí, pum, y nos echamos el gran ciclo de Melville. Hacer esos descubrimientos es Claro. enormemente divertido. Es gratificante, además no poder, ¿no? De descubrirlos. Y yo llegué ahí a él precisamente por el Samurái, por esta influencia que tuvo en directores norteamericanos, ¿no? Como Scorsese, entre otros. Con Alain Delon también, para descubrir a Alain Delon. Y de ahí, pues, ya, te sigues, ¿no? Es inevitable. Pierde. Pero a veces se dan en un sentido, a veces en otro. Cuando yo vi El Samurái, yo me agarré una época de Alain Delon, y fue la época en que vi a pleno sol y la época en la que vi La Piscina. Es decir, Sí. le agarra a uno por distintos lados. Claro, pues, claro. Y ese viaje es muy padre. Es padrísimo, es padrísimo, es padrísimo. Oye, ¿y qué directores te entusiasman más? Uy, esa pregunta es cabrona, pero la vamos a tratar de contestar. Fuerte, sí. Hitchcock siempre, me gusta muchísimo Hitchcock. Me gusta muchísimo Billy Wilder. Ajá. Me gusta muchísimo Woody Allen, lo digo sin pena y con toda incorrección Claro, política. aquí somos fans de Woody Allen. Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho, bueno, ahora Melville ha sido un descubrimiento reciente. Me gusta muchísimo Brian De Palma. Me encanta Brian De Sí. Palma. Me gusta mucho Pabst. Me gusta muchísimo, me gusta mucho Dario Argento en un mundo completamente distinto. Me gusta mucho Stanley Donen en otro mundo completamente distinto. Claro, sí. Otro viaje, igual. Es decir, me gustan mucho Powell y Pressburger. Digamos que pesco de Muy muchos variable, mundos. muy variable, sí, claro. Sí, no, eso está padre. A ver, me gustan, yo creo que soy un denominador común entre todos los que dicen. Me gustan los directores estilosos, es decir, Claro. Mike Lee, así lo mío, Mike Lee,
no es, por ejemplo. Esos rumbos me quedan un poco más lejos. Claro. Raigadas, así lo mío no Sí, es. sí, son más estilistas, como dices, ¿no? Sí. Como de Palma, toda esta cuestión. Oye, Nico, y esta pregunta a lo mejor es muy abierta, pero a lo mejor lo sigues pensando, si en algún punto antes o incluso ahora hubieras podido hacer otra cosa, gusto, profesión, ¿qué o qué cosas serían? Que digas, híjole, si tuviera 18 años, esto. Si tuviera 18 años y hubiera tenido talento para ello, porque lo pensé mucho en la época, y realmente no tenía yo talento para ello, y no tenía además talento para lo que ello entrañaba en aquella época, hubiera sido arquitecto. La arquitectura me gusta Órale, muchísimo. ok. Sí. Puede que sea la única cosa que me gusta más que el cine, la arquitectura. Pero, pues en mi época la arquitectura no había AutoCAD, se hacía con un respirador. Sí. Entonces, yo soy muy malo para dibujar y soy muy malo para las matemáticas. Entonces, pues digo, esos problemas ahora el AutoCAD me lo resolvería muy fácil. Claro, sí. Pero pues no siendo el caso, en aquel remoto 1993 no estudié arquitectura. Me gusta mucho la arquitectura y me gusta mucho la arquitectura además casi como una corporización de la filosofía. Es decir, lo que me gusta mucho de la arquitectura es su capacidad para proponer soluciones inteligentes, su capacidad para resolver problemas, su capacidad para generar bienestar. Eso me conmueve profundamente. Es decir, ¿cuál es arquitecto que detesto? Frank Gehry es un arquitecto que detesto. Es exactamente lo que pienso que no debe hacer la arquitectura. Es decir, no me gusta la arquitectura de relumbrón, me gusta la arquitectura que piensa y que soluciona. En ese sentido, pues por supuesto la Bauhaus me gusta muchísimo, la arquitectura brutalista me gusta muchísimo, Mies van der Rohe me gusta muchísimo. Es decir, soy más de esos rumbos arquitectónicos y me gusta, digamos, que el gesto poético de la arquitectura sea un gesto que surja de su inteligencia y de su funcionalidad, no de, a ver, voy a hacer una servilleta así para que dé como vueltas, para que se diga, uy, está muy cabrón. ¿No si vieron ese documental de Frank Gehry? No. Bueno, a mí me puso de muy mal humor, pues ves a Frank Gehry, digo, hay una forma de genialidad en ello, por supuesto, pero pues tiene una hoja de papel, ¿no? Y le hace así lo vamos a hacer. Como dice un amigo mío, pues Portobelo, Portofino, Porquipijo, o sea, pues, se le ocurrió. Entonces, pues ese tipo de arquitectura no me entusiasma. Okay. Oye, ¿y tienes algún en el arte, en el cine, en la música, algunos placeres culposos ahí que... Algunos no, muchísimos. ¿Por qué me limitas? Yo recuerdo haber poseído alguna vez un cassette y daría mi vida por recuperarlo en digital. Algún cassette de los 15 grandes de Siempre en Domingo, del que me gustaban varias canciones. Déjenme tratar de recordar. Domingo, Sí, qué chulada. sí. ¿Qué contenía? Contenía Autos Moda y Rock and Roll con Fandango. Claro. Haber sido como el 85. Por ahí. Contenía Miguel con Angélica María. Debe haber contenido Macumba con Verónica Castro. Era un Macumba es un cover francés, acabo de descubrir. ¿En serio? No sabía. Ahorita voy a acordar cómo se llama este hombre. Se llama... no puedo acordar. Había un cantante y compositor pop francés de los años 80 tempranos, 83, 84, que era el autor de Macumba, y Macumba fue un gran hit en Francia, que con una historia completamente distinta y bastante trágica. Macumba era una canción pop sobre una prostituta. Macumba no era el nombre de la mujer, sino del antro en el que bailaba la prostituta, que había llegado de las colonias francesas en busca de fortuna y había terminado perdida pues, en el lenocinio y con una vida muy trágica. Seguía siendo bailable la cosa como la de Verónica Castro. Era un congal prácticamente. Era un congal, ¿no? pero sí. La letra es terrible. Sí, y sí. cantante, que no puedo acordar en este momento cómo se llama, era muy especialista en hacer éxitos de synth pop con unas letras tragiquísimas como es la letra original de Macumba. Entonces, no, placeres culpables musicales a pasto. O sea, tengo muchísimos. Sí. Oye, Nico, ¿y alguna vez participaste en algún proyectito musical, de literatura, algo así? Sí, mínimamente, por la generosidad de mi buen amigo Alonso Arreola. Alonso es un querido amigo músico y escritor, nieto además de Juan José Arreola.
Ni más ni menos. Y Alonso ha hecho varias ediciones de espectáculos. Digo ediciones porque, aunque han tenido distinto nombre, tienen como una base común. Algunos se llamó De Bestias y Prodigios, algunos se llamó Confabulario Musical, en donde él y su hermano Chema, que tienen una banda, la banda de Alonso, junto con otros invitados como Trocker, que es una banda tapatía que a mí me encanta, como Jaime López, del que soy fan, así como de quinceañera en concierto de Maluma, que bueno, así, junto con Fernando Rivera Calderón, junto conmigo mismo, hicimos cosas de homenaje a Arreola en términos escénicos. Digo, imagínense si yo voy a tener los huevos de cantar frente a Jaime López o a Fernando Rivera Calderón. Evidentemente no, yo hablaba y ya, yo leía textos de Arreola con algún sentido escénico, etcétera, pero bueno, fue un privilegio colaborar con Alonso y con Jaime y con Chema y con Fernando y con Trocker en ese espectáculo. Luego con Iraida Noriega también, Iraida fue parte de ese espectáculo también. Luego me ha tocado, por invitación de amigos del mundo de la música culta, hacer cosas escénicas con orquestas. Un día, esta historia es muy bonita. El avión es el soundtrack perfecto para todo esto, porque entonces en realidad es una cita de Stockhausen, es una pieza de Stockhausen que vamos a empezar a escuchar ahorita próximamente. Es un intermezzo de música concreta que estamos teniendo en lo que cuento la historia. Ahora sí ya cuento la historia. A ver, alguna vez me invita a una cena un querido amigo que es Mario Lavista, un gran músico de música culta y experimental, y estaba Federico Reyes Heroles, su esposa, y estaba José Luis Castillo, director de la OCBA. Entonces me preguntan, hagan de cuenta esta conversación, que quién es. Pues yo era el más joven de la mesa, pero además pues 2 eran músicos y 2 no éramos músicos. Que quién es mi músico favorito, y contesto lo que siempre contesto: Bernard Herrmann, porque es el que realmente refleja el estado permanente de mi espíritu. Es decir, mi espíritu vive como de soundtrack de película de Hitchcock, así. Okay. Y entonces, bueno, pues Mario y José Luis, que son músicos, empezaron a hablar de las bondades de Herrmann como músico, y no solo como músico de cine, sino en general. Y entonces eso llevó a hablar a otros músicos de cine. Entonces Federico pues habló que le gustaba mucho a Nino Rota. Entonces pues ya en la peda, José Luis dijo: tenemos que hacer un concierto de la OCBA en homenaje a Bernard Herrmann y a Rota. Claro, lo haremos, la cosía a huevo. Y que al lunes siguiente me habla José Luis y me dice: oye, hagamos ese concierto y quiero que seas el narrador. Entonces eso fue una gran... O sea, no se quedó así en la peda. No, nada. ¿Trascendió? Trascendió, fue una gran experiencia. Hicimos 2 funciones con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ahí en la Sala Ponce, de homenaje a Herrmann y Rota, en la que me tocó fungir como narrador. Luego resultó que en aquella época Paramount estaba cumpliendo años. Entonces, y había un ejecutivo de marketing de Paramount ahí, y entonces pues al final contactaron a Limba y dijeron: oigan, nosotros queremos uno como así, pero de la historia de la Paramount. Entonces estuvo muy bonito, lo hicimos en la Sala Grande. Empezaba, si no me equivoco, con el espectáculo, con algún de Mil, digamos, y llegaba hasta nuestros días, pasando por Breakfast at Tiffany's, pasando por Psicosis, pasando por El Padrino, pasando por Sunset Boulevard, realmente muy padre. Y luego me tocó hacer también, esto fue ya primero con la Filarmónica de la Ciudad de México, una cosa que se llamó El compositor está muerto, que es un texto de Lemony Snicket, pero que está concebido para sala de concierto, y que es un concierto didáctico para enseñarle a los niños los instrumentos de la orquesta. Pero los instrumentos de la orquesta se personifican, y el narrador tiene que personificar a cada instrumento de la orquesta. Es como si fuera un personaje, ¿no? No, te terminas psicótico, porque es hacer como 30 personajes. Lo trabajé con una gran directora de escena, que es Aracelia Guerrero, que hace mucho teatro infantil. Me tocó hacerlo con José Arián en el
Palacio de Bellas Artes, y en la Olinjo Listri me tocó hacerlo creo que también con José Luis Castillo. Entonces han sido como mis breves escarceos con el mundo musical. Eso, y ya en las fiestas canto un poco más. Pero te iba a decir, en la bohemia se te da, si se presta, te sí, paras ya, a cantar ahí algo. Por supuesto, sí, pero ya, tú para darme valor. échame 2 whiskies y Álvaro Carrillo me empieza a formar. Eso es todo. Sale, Sí, corazón, sí, sí, eso está padre. Oye, Nicolás, ¿tienes algunos lugares donde te sientas tú, donde una especie de refugio, donde te sientes en paz, tranquilo, que digas, híjole, yo podría estar un día, una semana, un año aquí, en este lugar y sin ningún problema? Bueno, mi casa, desde luego, por eso llevo como año y medio en ello. No, me gusta mucho mi casa, además porque ahora sí que hablando de works in progress, ha sido un work in progress, es decir, es una casa de Art Deco en la colonia Condesa de finales de los años 40, que estaba no solo muy madreada, sino muy pervertido su estilo arquitectónico, y que hemos ido recuperando paulatinamente, que ha sido amueblada con piezas que teníamos mi esposa y yo, cada uno por separado y luego juntos, pero también con cosas en el camino pues hemos perdido, llevamos ahí viviendo 17 años, entonces hemos perdido a mis 2 suegros, hemos perdido a mi padre, hemos perdido a mi abuela y hemos heredado muchos muebles y muchos objetos, entonces ha sido... Ay, lo están llenando. Es muy lindo tener recuerdos de ellos y de otros tiempos decorativos en esa casa. Y pues claro, están mis libros, están mis películas en físico, en DVD, en Blu-ray y en VHS, como debe ser. Wow. Sí. Tengo bueno, lo mejor que le heredé a mi abuela son las VHS, tenía 3 y las atesoro, porque además sé que pues, una VHS tiene una vida útil. Claro. Va a terminar por morir y son mi última oportunidad de seguir viendo las cosas que tengo en VHS que ya no voy a poder encontrar, muchas de ellas en digital. Claro. Entonces eso me hace muy Hay feliz. muchas que no se consiguen. Sí, no, ya muchas, son conseguibles. Mis libros, mi perro, mi esposa, mi bar, mi cava. Entonces no, yo ahí soy muy feliz. Súper feliz, Súper claro. feliz. Pleno y feliz. Pleno y Sí, feliz. sí, escuchas. Oye, ¿coleccionas discos también en acetato? Por fortuna, no. ¿Por qué digo por fortuna? Porque yo fui un gran coleccionista de CDs que poseo a la fecha. Entonces, cuando el hipsterismo nos llevó de nuevo por el camino del acetato, mi primo me regaló una tornamesa y unos poquitos discos. Pero la tornamesa tiene un problema con la aguja y no lo he arreglado. Y les voy a decir por qué no lo he arreglado. Ya no pararías. No, porque ya no para, porque no quiero otro hobby caro. Sí, totalmente de acuerdo. No quiero otro hobby caro, entonces siempre digo, bueno, un día que sea yo rico, voy a arreglar esa tornamesa. Arreglar la tornamesa va a costar 20 pesos, pero no la arreglo porque no voy a parar. El desenlace. Sí, y la verdad Spotify es una gran cueva de Alibaba en la que soy muy feliz, y lo que no está en Spotify está en YouTube, entonces, y lo que no lo tengo en CD. Entonces, lo encuentro sin problema. Sí. Y lo que no tienes en físico, por eso está Criterion Channel también, ¿no? Sí. Es una gran plataforma. Es una gran plataforma que además me cuesta $5 mensuales. Wow. Sí, es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Pues a ver, el criterio curatorial es extraordinario y tiene una cosa muy bonita. No es idéntica al catálogo de Criterion Collection. Hay películas que están en Criterion Channel que no están en Criterion Collection. Exacto, sí. Y hay películas que están en Criterion Collection que no están en Viceversa, Criterion claro. Channel. Sí, pues para que sea... Claro, también. acaban de, hace como 2 meses o 3, acaban de inaugurar un ciclo de neo-noir, en donde, por ejemplo, citas como Chinatown, The Long Goodbye, de Robert Altman, no están en físico, en el catálogo de Criterion, pero están ahí. En el canal. En el canal. Sí, una maravilla. Y esos ciclos además son ciclos a veces temporales, Ajá. es decir, a veces son curadurías del propio catálogo de la plataforma, pero a veces son ciclos en donde compraron los derechos de una película por un mes y solo va a estar un mes. Si no la viste ya, Sí. Sí. Oye, Nico, ¿vas a regresar a Cineteca aquí sí a ver cine o no? Yo creo que sí voy a regresar a ver cine. A ver, a mí, bueno, yo
era un gran nacido de las cinetecas hasta la pandemia, y más de clásicos que de estrenos. Es decir, a mí me gusta mucho el cine clásico. Y entonces de pronto me entusiasmaba mucho la posibilidad de ver una película que había visto 400 veces, pero en pantalla grande. Claro. Que cosas que no había yo visto en pantalla grande. Por supuesto vi mucho nuevo cine y veo mucho nuevo cine aquí en la Cineteca, pero cada vez creo más que volveré la asistencia presencial a una sala de cine una experiencia artística que me trastoque. Es decir, seguramente, o sea, por supuesto que voy a seguir viendo todas las películas de James Bond, del que soy súper fan, pero no he ido a ver la película de James Bond a salas y no me voy a precipitar a ello. Es decir, Claro. no me vale, porque además, o sea, las palomitas, en los cines, como las palomitas son feas, los sándwiches son feos, el alcohol es chafa. Sí, no, ¿para qué? En mi casa están toda madre los sándwiches, los martinis me quedan re bien. Yo para qué voy al cine. La Cineteca tiene otro valor, y tiene otro valor porque permite acceder a títulos que de otra manera serían inaccesibles, y porque además el plan de venir a la Cineteca, a ver, ir a la tienda de Iván, comprarse 2 DVDs, cruzarse al Café La Vie a tomarse un B60, ir a la tienda de memorabilia, revisar los cardios. Lo estoy escribiendo así, uno de mis típicos sábados de antes de la pandemia. Sí, claro, hombre, si te extraña, hombre. Es un plan, ya volveré muy pronto, es un plan muy feliz. Ir a un mall a ver un Zara y un Oshko o Oisho, al lado de una sala, para comerse una paleta Magnum, no sé si quiero... No es lo mismo. No es lo mismo. Ese lugar también. Claro, sí. Sí, Siempre bueno. lo decimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Raúl siempre viene, a él también nos tocó mucho este nuevo movimiento, ya trabaja desde casa, pero le da la libertad de estar aquí, ¿no? Sí, fíjate, Nico, que yo desde que bajo, dejo mi carro y entro aquí y veo el spot, ya me cambia el mundo en ese momento. Te lo juro. Es un gran lugar, y les voy a decir, es un gran lugar, habiendo sido en el origen un lugar, yo creo que a ti no tocó muy chico, arquitectónicamente muy hostil. O sea, este era un edificio feo. Sí. Estaba, ¿no? El estacionamiento. Pues, a ver, ese edificio es el edificio original de la Cineteca. Exacto. No tiene mayor gracia. La intervención arquitectónica que le hizo Michel Roykin creo que fue extraordinaria, y además lo que lo convirtió fue en un centro de convivencia. Es decir, nadie venía a pasar un sábado a la Cineteca. O sea, la gente... ¿Señorito existe todavía? Todavía. Sí, Es un restaurantazo, Ahora, Señorito. cual eras muy asiduo también. Y fíjense, si les gusta Señorito, el señor que es dueño de Señorito escribe mejor que de lo que cocina, con eso les digo. Mira, wow. ¿Nunca le digo a Alonso Rubalcaba? No. Alonso Muy bien. Rubalcaba es no solo un gran crítico gastronómico, sino es un gran poeta. Alonso es un extraordinario poeta, y comer es su mano izquierda y su modus vivendi. Los restaurantes, tuvo una gran rosticería en la colonia Roma que se llamó Bretón. Pero no, el verdad, o sea, la mano izquierda de Alonso es la cocina, lo que hace es escribir. Oh, wow, qué Escribe maravilla. extraordinario. Pero bueno, esos planes, o sea, lo que lo volvió es un espacio público en donde uno puede llegar a vivir y a convivir. Ese es difícilmente el caso de un centro comercial, o al menos no es mi tipo de espacio público. Perfecto. Nicolás Alvarado, un placer tenerte hombre, aquí, querido como Iván, siempre. querido Muchas Raúl. gracias. Muchas gracias por esta rica plática, y bueno, pues seguimos aquí en sintonía, en Círculos Perfectos. Un abrazo a todos y nos vemos luego. Cuídense mucho, banda.